todo nos está llevando a un nuevo orden mundial. Señores, bienvenidos a un nuevo orden mundial de aquí a pocos años. Van a estar vivos toda esta generación, porque no vamos a morir, porque vamos a ver este cumplimiento ya que está tan cercano. Así que en vez de preocuparse que hay un arrebatamiento de la iglesia antes de este acontecimiento, prepárense primeramente para ser perseguidos, porque hay una gran tribulación que van a desatar cuando se dé el nuevo orden mundial. En el tema pasado vimos la influencia de la versión de la Biblia en el siglo XX comentada por un hombre llamado Scofield. Y me atrevo a señalar cómo es que este pensamiento de Scofield es puesto aquí, aclarando siempre y cuando, que digo pensamiento de Scofield, no porque haya salido de su mente, sino porque ese mismo pensamiento fue creado por la escuela de jesuitas y ahora él en su Biblia, Scofield, va poniendo el pensamiento. Él es el primer hombre que con mucho apoyo detrás de la iglesia católica, él hace esta versión de la Biblia en la cual coloca sus pensamientos. No era fácil hacer esto para el siglo XX, principios del siglo XX, pero en el año 1909 logra esta versión de la Biblia influenciar dentro de la iglesia evangélica, y él es el primero que dice en una versión de la Biblia de estudio que hay un arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo, y divide en dos partes este pensamiento. Por eso ya les dije, él sigue diciendo aquí en su Biblia, en la Biblia comentada, él dice lo siguiente: cuando el que detiene la manifestación del hombre de pecado sea quitado de en medio, el hombre de pecado será revelado. Escucha lo que dice: cuando el que detiene la manifestación del hombre de pecado sea quitado, entonces se manifestará el hombre de pecado. ¿Sabes lo que está diciendo? En la interpretación, Scofield está diciendo que cuando el que impide la manifestación del hombre de pecado sea quitado, aparecerá el hombre de pecado. Y el pensamiento de los jesuitas y el pensamiento de estos hombres es enseñar en el siglo XX a toda la iglesia de que tiene que ser levantada el que impide la manifestación del hombre de pecado. Y en este caso, ellos dicen, el que impide la manifestación del hombre de pecado es la iglesia. Así que cuando la iglesia sea quitada, se manifestará el hombre de pecado. Pero ya les enseñé en el tema pasado cuál era el que impedía la manifestación del hombre de pecado. Te recomiendo ver el video pasado para que puedas entender ya que he demostrado históricamente de cómo interpretaban los cristianos por muchísimos siglos de quién impedía la manifestación del hombre de pecado. Miren lo que sigue diciendo acá. Sin embargo, nótese que el que detiene será quitado de en medio. Nótese, sin embargo, que el que detiene sea quitado, desaparecerá por un tiempo. Esto es la iglesia. En el pensamiento del jesuismo era esto. Era dar una nueva enseñanza a partir del siglo XIX y siglo XX acerca de que el que impedía la manifestación del hombre de pecado era la iglesia. Por eso es que hoy existe en nuestro medio esta enseñanza. ¿Cuál es esta enseñanza? Diciendo lo siguiente: primero, la iglesia será arrebatada. Segundo, se manifestará el hombre de pecado. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice todo lo contrario. Y aquí lo leemos, 2 de Tesalonicenses 2, verso 3. Nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá. Ahí está hablando del retorno de Cristo, la segunda venida. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. Cristo, cuando venga por segunda vez, lo va a encontrar al hombre de pecado aquí. Eso es lo que dice el verso número 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga por segunda vez, que es la única venida que esperamos, no esperamos una venida antes de esa venida, sino solamente esperamos el segundo retorno de Cristo. Cuando el Señor se manifieste, el verso 8 de este mismo capítulo dice que Él lo encontrará aquí al hombre de pecado.
Entonces, cuando Cristo venga para llevar a su pueblo, recién va a encontrar aquí al hombre de pecado. Y no es a lo contrario como en la misma Biblia, el pensamiento jesuita está plasmado diciendo que primero la iglesia es levantada y luego la aparición del hombre de pecado. Esta no es una doctrina bíblica. Aquí Scofield comenta, pero no cita ningún verso. Scofield comenta y argumenta, pero no pone base bajo en qué está basado su pensamiento. No hay ningún texto que lo usa por ahí para avalar ese pensamiento. Por eso yo siempre digo, ¿dónde existe el versículo bíblico que diga que primero se manifiesta el arrebatamiento y luego el hombre de pecado? Cuando en la Biblia es a lo contrario. Prepárense ustedes para ver muy pronto la manifestación del hombre de pecado, porque hoy vivimos en todo el tiempo de la gran apostasía y el hombre de pecado está a punto de manifestarse. ¿Saben quién es el hombre de pecado? La iglesia que salió de Roma. Quienes los padres de la iglesia decían que va a levantarse después de la caída de Roma, solo que Roma lo está impidiendo, porque Roma tenía la autoridad y nadie se iba a levantar mientras ella gobernaba. Después que ella caiga, se levantaría este poder, y así fue. El único poder que se levantó en la tierra después de la caída de Roma del año 476 fue el poder de la iglesia católica. Ustedes que saben de historia no me van a dejar mentir, y también esta era la creencia de todos los padres de la iglesia de los primeros 5 siglos. Y esta era la creencia de todos los reformadores a través de los años. Así que me uno al pensamiento de ellos y digo lo siguiente: este cuerno pequeño, este hombre de pecado se manifestaría después de la caída de Roma, y así fue. Fue por eso que vemos nosotros a la iglesia surgiendo con un gran poder desde el 538 hasta la Revolución Francesa. Pero no se olviden que este mismo poder es profetizado en el libro de Apocalipsis para hacer su segunda aparición y juntos llevar a un nuevo orden mundial. Las profecías hoy en día no están centradas en Israel. Las profecías hoy en día están centradas en el Vaticano y los Estados Unidos. Prepárense para ver en todos los periódicos, en todos los canales de televisión muy pronto, cómo la iglesia hoy que está sentada ya en el Vaticano va a hacer un complot, una unión con el poder de los Estados Unidos. Prepárense para ver todo. Cuando esta señal acontezca, dense cuenta que el nuevo orden mundial está a punto de suceder. Y nuevamente aquella iglesia volverá a tomar el poder y el control para llevar a lo mismo que yo lo hizo en el pasado. No esperen un poder que venga del futuro, esperen a un poder que ya gobernó en el pasado, que ya hizo lo mismo en el pasado, que lo volverá a hacer, ya que el libro de Apocalipsis 13 dice que la misma bestia que tuvo una herida mortal es la que se sanará y la que va a hacer esto. Les digo y les animo una vez más a no tener miedo de anunciar esto, porque esto fue lo que anunciaron los reformadores, y por eso fueron perseguidos y por eso fueron muertos. De tal manera que no nos da miedo tampoco de ello. ¿Por qué? Porque si para esto hemos sido llamados, así les pasó a todos los que hablaron directamente la verdad. Es mejor decir una amarga verdad que a consolarte con una dulce mentira. Pero lo que estoy diciendo, el tiempo va a darnos la razón, ya que hay mucha gente que lo cree. Hay mucha gente que cree que primeramente van a ser arrebatados, luego la manifestación del hombre de pecado. El problema de esta doctrina es que la iglesia, al pensar así, tiene un gran problema. Uno puede decir, pastor, pero creer que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la aparición del hombre de pecado o después de la aparición del hombre de pecado es irrelevante. Alguien puede decir eso, pero no. ¿Sabes cuál es el problema? Y el gravísimo problema es que si la iglesia evangélica hoy no sabe que no van a ser raptados, sino hasta después de la aparición del hombre de pecado, el que causa la tribulación va a ser el hombre de pecado. Y si la iglesia no ha sido arrebatada hasta después de la manifestación del hombre de pecado, eso significa que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y en la Biblia, Cristo mismo habló con palabras literales que Él volvería después de la tribulación, no antes de la tribulación. Por eso yo quiero leer aquí un texto muy clave que dice, ¿me ayudan? En el libro de Mateo, capítulo 24, voy a leer un verso, es el verso 29. Dice así, el título de la versión inclusive, de la versión que plasmó Scofield dice, el regreso del rey a la tierra.
Escuchen lo que dice. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y grande gloria. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Jesús está diciendo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y con grande gloria. Créanme que al desbaratar la doctrina de que el hombre de pecado se va a manifestar después del arrebatamiento de la iglesia, al salirnos de esa postura jesuita, entonces cada uno de nosotros no tendremos en la mente ningún anticristo del futuro. Miraremos a los que miraron los padres de la Reforma, todos ellos miraron así: la iglesia que salió de Roma, esta es el cuerno pequeño, esta es el anticristo. No había duda, ni tampoco desde los padres de la iglesia, no había duda en ello. Entonces, al nosotros, cuando viene el jesuismo y nos hace ver y nos dice, no, ella no es el anticristo, ella no es el cuerno pequeño, viene del futuro, nos ha desviado la mirada y apuntar a que un anticristo viene del futuro, pero no lo es. La intención del jesuismo fue esa, que nosotros dejemos de apuntar a los verdaderos culpables y apuntemos hacia otra dirección ficticia que nunca va a aparecer y nunca va a venir. No vamos a ir en un arrebatamiento hasta que después que se manifieste el hombre de pecado. Y el problema más grande de esto es que si nosotros no logramos identificar quién es el cuerno pequeño, no podremos saberlo, y si no lo sabemos, entonces nos aliaremos con ellos. Hay que conocer quién es el enemigo en este caso. El cuerno pequeño es el poder que está sentado ahora en el Vaticano. A eso lo señalaron los padres de la iglesia, que surgiría después de su caída de Roma. A esos señalaron los padres de la Reforma. Y ese es el mismo pensamiento que decimos y que va a ocurrir. Todas las evidencias que hoy estamos viendo, como la Agenda 2030 y todo el cisma que se está creando, como la Casa Abrámica y todo lo demás, todo nos está llevando a un nuevo orden mundial. Señores, bienvenidos a un nuevo orden mundial de aquí a pocos años. Van a estar vivos toda esta generación, porque no vamos a morir, porque vamos a ver este cumplimiento ya que está tan cercano. Así que en vez de preocuparse que hay un arrebatamiento de la iglesia antes de este acontecimiento, prepárense primeramente para ser perseguidos, porque hay una gran tribulación que van a desatar cuando se dé el nuevo orden mundial. Porque yo no voy a querer permanecer y pertenecer a ese sistema. Por lo tanto, me voy a declarar enemigo del sistema, aunque ya desde ahora, en cada mensaje que lo estoy diciendo, correctamente se ve de esa manera. No estoy en contra ni odio a mis hermanos católicos, simplemente les estoy diciendo que reconozcan quién es el cuerno pequeño. No estoy en contra de ningún hermano evangélico, ni hablo mal de ellos. Simplemente estoy diciendo el peligro que ocurre si ustedes siguen creyendo en la doctrina jesuita. La noticia nueva que les doy es que el rapto de la iglesia es una invención jesuita, no está transmitida en la Biblia, ni se creyó así. Ustedes pueden decir, pero el rapto está en el libro de Tesalonicenses 4, el verso 16. No, eso no es rapto, ese es arrebatamiento. Y Pablo dice claramente que eso sucederá cuando el Señor venga. Por eso el texto dice en el libro de 1 Tesalonicenses 4:16, por lo cual os decimos estas palabras, dice el 15, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que están muertos, porque el verso 16 dice lo siguiente: porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de una venida, y es la única venida que estamos esperando. Recuerdo, les digo, no esperamos dos venidas, esperamos una única venida. Bajo el contexto de que Él viene a salvar a su pueblo, estamos esperando una venida. Él no viene por fases a salvar, Él viene una vez para morir y otra vez para salvar. La primera ya vino y la segunda estamos esperando. En ese día ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde lo dice? Verso 17, luego nosotros,
los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Cristo viene para cumplir su promesa, la que hizo en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Me voy a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Porque hay moradas en el cielo, dijo él. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Las moradas están hechas, él va a preparar el lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora él cumple su palabra viniendo y descendiendo en las nubes de los cielos. Pero el propio Cristo dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así que mis hermanos, la iglesia evangélica hoy, en su gran mayoría, no está preparada para enfrentarse con el hombre de pecado, con el anticristo, porque se nos ha dicho por muchos años, ¿sí?, bajo la escuela de los jesuitas y la influencia de John Nelson y la Biblia Scofield en el siglo XX, que influyó al mundo, todo el mundo leía la Biblia Scofield, leía el texto arriba y miraba abajo el comentario Scofield y pensaba que lo de abajo era palabra de Dios. No, lo de abajo es el pensamiento jesuita, lo de arriba sí es palabra de Dios. Y ustedes tienen que saber y hacer sus propias investigaciones para que no digan que estoy loco o que estoy yo haciendo calumnias. Suficientes evidencias históricas hay para demostrar cada una de las palabras que estoy hilando en este pensamiento hoy aquí, de los cuales ustedes van a ser los testigos de poder ir a averiguar. Háganlo por su propia cuenta, háganlo. El peor error sería decir, este hombre todo lo que habla no lo ha investigado, porque créanme que hoy estamos en el tiempo de la modernidad tecnológica, de todos los libros tenemos a la vuelta de la esquina o en el acceso a un computador, pero vamos a leer cómo son las cosas. Así que yo les animo, iglesia, a que ustedes puedan estar preparados para el regreso de Cristo. Pero antes de tener ese encuentro con el Señor, primero vendrá el hombre de pecado. Pablo lo repitió en varias ocasiones y en una de estas dijo así en 2 de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que dijo Pablo que en la venida de nuestro Señor Jesucristo sería nuestra reunión con Él. Les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por carta, como si nosotros los hubiéramos escrito, que el día del Señor está cerca, porque ellos creían que el día del Señor estaba cerca. Pablo les dice, nadie los engañe, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Literalmente Pablo, sin interpretación, sin forzar la interpretación, sin especular la interpretación, Pablo dice que hay un segundo advenimiento, el cual yo lo creo, el cual tú lo crees, donde en ese segundo advenimiento sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Preparémonos para el arrebatamiento de la iglesia, pero lo más importante, preparémonos para enfrentar y condenar y llamarle por su nombre a quien es el cuerno pequeño ahora mismo y el poder que tiene ahora mismo, que lo está a punto de lanzar, y juntos ustedes van a ver, juntos a Estados Unidos con el Vaticano, llevando a un nuevo orden mundial y uniendo a todo el mundo en un pensamiento único. Esto el tiempo nos va a dar la razón, porque las profecías bíblicas no pueden fallar nada. Esto es lo que se anuncia, esto es lo que se ha venido anunciando. Por esta declaración fueron perseguidos, por esta declaración fueron muertos y por esta declaración también esperamos lo mismo. Pero basado en el texto de aquí, no podemos negar a esta gran verdad lo que va a suceder. Ustedes podrán decir, ¿quién entonces se va a sentar en el templo? El dispensacionalismo, basado con la idea del jesuismo, nos han hecho creer que no debemos mirar a las profecías hacia donde yo los indiqué. El reloj profético en el tiempo de hoy es el papado, la iglesia que está en el Vaticano, porque ahí está el núcleo, y Estados Unidos, que juntos van a unirse a un nuevo orden mundial. Y cada año vamos a ir aproximándonos a eso. Esa es la visión, el reloj profético ahora. A eso tenemos que ver, ese cumplimiento. Pero el dispensacionalismo nos ha hecho apuntar a otra dirección, diciendo, miren la construcción del templo. Porque cuando el templo sea reconstruido y venga el hombre de pecado, esto sucederá después del arrebatamiento de la iglesia, dicen ellos. Esto es una mentira.
al creer y aceptar la doctrina que siempre se ha enseñado, entonces también esa teoría es deshecha. Voy a terminar diciéndoles lo siguiente. Yo tengo un amigo que él me habló fuertemente diciéndome: ¿por qué tú ahora estás aferrado a predicar una doctrina nueva? ¿Ya no crees en el rapto de la iglesia? Y el rapto de la iglesia siempre se ha creído, me dice él. Y le dije: no, mentira, el rapto de la iglesia es una doctrina que tiene aproximadamente casi 200 años. No es una doctrina antigua, es una doctrina nueva. Él se atrevió a decirme con palabra fuerte y literal, diciéndome así: tú estás predicando una doctrina nueva, y todo aquel que predica una doctrina nueva, pues es un falso profeta. Yo le dije: vamos a usar tu lógica. Si tú dices que toda persona que predica una doctrina nueva es un falso, yo predico una doctrina que se predicó desde los primeros cristianos. Siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo X, siglo XV, siglo XVI. Ahora la pregunta es, durante todos esos siglos que se creía que el cuerno pequeño es el poder que ahora que salió de Roma y que tiene allí su sede en el Vaticano. Esa fue la postura antigua. Esa fue la postura desde el siglo II hasta hoy. Ahora tú dices que todo lo nuevo hay que desechar porque es anticristo o porque todo lo nuevo es falso profeta. Entonces desecha tú la postura que estás predicando, que hay un arrebatamiento de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo, que hay un rapto antes de la segunda venida de Cristo. Tienes que desechar, porque esa sí es una doctrina nueva. Así que cada vez que a ti te digan: tú estás predicando una doctrina nueva, tú dile: no, yo predico una doctrina muy antigua, creída a través de la historia, enseñada, y muchos dieron su vida denunciando quién era el cuerno pequeño. Pero ustedes dicen ahora que el cuerno pequeño no ha venido y que todavía viene en el futuro. Ese sí es una doctrina nueva. Y si ustedes dicen que la doctrina nueva es la falsa, entonces quitémoslo inmediatamente esa doctrina, porque esa doctrina no se enseñó antes de la llegada de los jesuitas. Así que mucho cuidado con respecto a ese punto, con respecto a lo que les estoy mostrando. Es evidente que hoy en día muchos de nuestros hermanos en la iglesia evangélica han adoptado ese pensamiento, pero no es tarde para llegar a hablar claramente de que este poder hoy está haciendo su aparición. Permítanme leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 4, hablando del hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo 4 hoy es usado dentro de la iglesia. Dicen así: ¿ves que aquí el hombre de pecado se tiene que levantar después que la iglesia sea arrebatada y tiene que construirse un tercer templo? Es por eso que el pensamiento hoy en día de la gente es mirar al tercer templo. En el próximo video estaremos culminando esta saga y aclarando este verso. ¿Por qué? Porque es muy necesario cambiar la idea a la idea original. Hoy en día la gente está mirando el cumplimiento de esta profecía en el templo de Jerusalén. Eso también es una muy inteligente visión creada por el jesuismo. El jesuismo quiere que miremos al templo de Jerusalén cuando nosotros debemos ver al papado y a los Estados Unidos. En el próximo video, que también culminaremos esta saga, estaremos hablando sobre este impresionante versículo, porque este verso dice que el hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando tú lees este versículo, inmediatamente el pensamiento dispensacionalista o jesuita dice:
Esperen que hay una reconstrucción de un templo. El hombre de pecado se tiene que presentar y sentarse en el templo. Así que miren allá, y todo el mundo hoy está mirando a Israel. Cada guerra, cada cosa que hay, la gente mira a Israel. Israel es el reloj profético. No, señores, Israel no es el reloj profético. El reloj profético es mirar lo que va a ser el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, nada tiene que ver Israel. Tiene que ver en este caso la iglesia que salió de Roma y la potencia actual que es Estados Unidos de Norteamérica. Prepárense para el próximo video, que este sí que es una verdadera luz que va a ir descubriendo las mentalidades como la que ustedes la están teniendo. Que Dios una vez más los bendiga. Nos vemos entonces en el próximo video.